Querido Manuel López Michelone, físico, experto en cómputo, en hackeo, pero también en ajedrez. Bienvenido a la Hora Nacional. Gracias, Pepe. Hola, Marisol. Oye, querido Morsa, ahora que está de moda el gambito de dama, nos interesa hablar de la creatividad que se expresa en el ajedrez. Tú eres un maestro de ajedrez, por muchos años te has dedicado a difundir las bondades del ajedrez. Háblanos precisamente de qué se trata y por qué se despertó tanto interés con estas series televisivas que nos hablan del gambito de dama. Sí, pues fíjate, Pepe, que sí es una sorpresa que haya tenido tanto éxito la serie de televisión esta que salió, de 7 capítulos, porque además está basada en una novela que se escribió en el año 83 y que nadie más le hizo caso hasta ahora que salió en la televisión, ¿no? Pero yo creo que el ajedrez lo que pasa es que padecemos un poquito el desconocimiento de lo que realmente es, porque es más que un juego, y que además ha tenido como ciertamente no muy buena fama, porque parece ser una actividad de gente desocupada o de gente que no tiene nada mejor que hacer, ¿no? Y eso ha provocado que el que juega al ajedrez o es un vago o no tiene nada mejor que hacer, y la realidad de las cosas es que el ajedrez es un juego muy complicado, muy difícil, y tan complicado y tan difícil es que no alcanza la vida para dominarlo. Pero como decía algún filósofo, decía, pero eso es problema de la vida y no del ajedrez, ¿no? Sí. Así que en ese sentido, bueno, pues ni hablar. Lo que ocurre es que el ajedrez es una batalla entre dos ejércitos, básicamente, y las reglas son muy claras. Pero las combinaciones, las posibilidades que el ajedrez tiene, lo hacen un juego muy, muy obsesivo, muy bonito, de combinaciones y de sacrificios y de contrasacrificios, y es una batalla campal a veces, y tenemos grandes, bueno, tenemos a Kasparov, tenemos a Carlsen, tenemos a Miguel Tal, entre Bronstein, otro grande, que todos esos jugadores muy, muy fuertes, campeones del mundo, todos los que he mencionado, y que han logrado finalmente, bueno, menos Bronstein, que fue subcampeón del mundo, pero han logrado ellos pues llevar a lo máximo el arte del ajedrez, ¿no? Y tan importante es el ajedrez a nivel mundial, que es la segunda federación internacional que tiene más países incluidos, es decir, solamente la FIFA, la de fútbol, tiene más países dentro de la Federación Internacional que el ajedrez. Y eso habla del interés que existe, ¿no? La gran virtud del ajedrez también, en todo caso, es que es muy barato. Si yo quiero jugar fútbol, necesito otros 10 personajes que quieran jugar conmigo, comprarme mis zapatos de fútbol, mi equipo de fútbol, además de la pelota, y tener una cancha, ¿no? Aquí todo se reduce a un tablero que muchas veces hasta es de lona, y tenemos las piezas que no tienen que ser finas de maderas preciosas, sino que pueden ser de plástico, ¿no? Y todo eso hace que el ajedrez sea mucho más accesible como un juego que, como decía Capablanca, es para toda la vida, ¿no? ¡Qué maravilla! Oye, Morsa, ¿qué les aconsejarías a aquellas personas que quieren ir más allá de un nivel de juego? O sea, ¿cuál es como la mejor manera de mejorar en ajedrez? ¿Hay algún secreto que tengas? Bueno, mira, decía Alexander Kovalev, que fue el entrenador de Miguel Tal, escribió un libro que se llamaba Ajedrez de Entrenamiento, y en el prólogo mencionaba que decía que los soviéticos no tenían ningún secreto, que al contrario, daban todos sus secretos a todo aquel que quisiera aprender, ¿no? Y la realidad de las cosas es que el ajedrez se puede jugar ligeramente entre amigos y ya, pero si se quiere progresar y mejorar, pues hay que estudiar, hay que leer y hay que practicar. El ajedrez, más allá de una actividad que uno estudia, es un oficio y se aprende muchas veces jugando, ¿no? Se aprenden muchos trucos, muchos detalles jugando. Siempre, nunca está de más, desde luego, el estudiar los libros, que yo creo que el ajedrez es el juego de mesa que más libros tiene en el mundo y que cada año se editan no sé cuántos cientos de libros. Tú mismo tienes un libro. Sí, varios yo tengo libros. varios librillos de ajedrez, pero ando de capa caída porque ya las editoriales mexicanas no quieren publicar, pero bueno, eso es otra discusión. Pero a lo mejor con este gambito de dama puede ser que regrese la popularidad.
Pero hay que estudiar, el ajedrez se estudia, porque se entienden los mecanismos defensivos, se entiende cómo atacar, se entienden las situaciones más complejas que hay y cómo trabajar con ellas. E incluso, gracias a la computadora y a Internet, hoy en día se puede jugar y se puede estudiar con jugadores muy fuertes de manera remota, que estén en cualquier parte del mundo. Hay monografías de aperturas, de medio juego, de finales, es decir, hay un mundo de información tremendo. Yo diría que el requisito fundamental para mejorar en ajedrez es que, como decía Miguel Tal, cuando tú empiezas a jugar, de pronto se te inocula el virus del ajedrez. Cuando estamos hablando de ajedrez, estamos hablando de estudio, pero también de procesos creativos. Y hay procesos creativos que necesitan cierta incubación. Háblanos de un ejemplo precisamente de Miguel Tal, que tiene que ver con esto, que verdaderamente nos abre las puertas de cómo se despierta la creatividad en formas inesperadas. Sí, fíjate que Miguel Tal, fue campeón del mundo. Un detalle interesante de Miguel Tal es que fue campeón del mundo en el 58, por ahí, en el 58, 59, o sea, en esos años le ganó a Botvinnik. Pero bueno, Miguel Tal tenía una habilidad muy, muy especial para el ajedrez y además, como era periodista, lo plasmó en uno de sus libros, que es su autobiografía. Y su autobiografía es una especie de entrevista que él se hace a sí mismo, como un periodista que entrevista a un personaje, ¿no? Y él decía que en algún momento, en algún torneo importante, él estaba jugando una partida muy, muy, pues, que era muy valiosa para el resultado final del torneo. Estaba a la mitad de la partida, tenía una posición complicada, y ahí decidió, ahí de pronto su cerebro llegó a recordar una célebre poesía infantil de Chukovsky, que es cómo sacar un hipopótamo de un pantano. Y entonces el tipo decía, bueno, ¿y qué tengo que hacer para sacarlo? Y entonces empezó a elucubrar sobre una serie de dispositivos mecánicos para sacar al hipopótamo del pantano, ¿no? Y estuvo 20 minutos pensando en eso. Y eventualmente dejó de pensar en eso, hizo una jugada muy brillante y ganó la partida. Y al día siguiente, en los periódicos locales, sobre todo en la Unión Soviética, salió el análisis de esa partida diciendo, después de 20 minutos de profundo análisis, Tal sacrifica una pieza y gana la partida, ¿no? Y en realidad Tal no había hecho nada de eso. Había estado preocupado por cómo sacar un hipopótamo de un pantano, ¿no? No se había preocupado en la partida, pero como tenía tanto talento, las jugadas de sacrificios y complicados le salían casi de manera natural, ¿no? Ese es un proceso como interno que Tal lo menciona con mucha frecuencia, ¿no? En ocasiones este tipo de cosas ocurre. Otro caso célebre es el de David Bronstein, que fue subcampeón del mundo, que a decir del gran maestro argentino Pano era todo un genio. Bronstein en alguna ocasión tardó 45 minutos en hacer su primera jugada. Cuando se tienen 2 horas para hacer 40 jugadas, se tardó 45 minutos en su primer movimiento. Y entonces, al final de la partida, le preguntaron, pero maestro, ¿por qué tardó tanto en su primer movimiento? Y dijo, es que no me acordaba dónde dejé las llaves de mi casa. Oye, Morsa, y si tú pudieras decir que hay un objetivo para jugar, ¿cuál sería el tuyo? O sea, el que más te conforta emocionalmente o espiritualmente o creativamente. Pero mira, yo creo que la gran prueba del ajedrez, la prueba de fuego, es la que más me gusta a mí, y es la más difícil de todas, es el ajedrez de competencia. Porque ahí no hay concesiones. Tú le quieres ganar al rival y el rival te quiere ganar. No hay otra. O sea, te estás jugando la vida en cada partida y uno lo sabe y no hay concesiones y vamos a lo que vamos. Oye, querido Morsa, y finalmente, ¿por qué sería importante que en nuestra educación pudiéramos contar también con partidas de ajedrez? ¿Cómo nos ayudaría a desarrollar nuestra inteligencia y nuestra creatividad? Bueno, te voy a decir lo que decía un gran maestro soviético, Alexander Kotov. Decía, es que el ajedrez te permite desconfiar de tu primer impulso, ¿sí? Te permite pensar. Y si puedes desconfiar de tu primer impulso, entonces ya vamos de ganancia. Ya no actúo de manera irracional muchas veces. Lo considero un par de segundos antes de decidir lo primero que me nace. Y eso
nos hace más inteligentes porque tomamos entonces más, tenemos una gama de actividades, de decisiones que podemos tomar sobre las actividades que queremos hacer. Y eso me parece importante. Y me parece que en este país necesitamos mucho ajedrez, necesitamos que la gente piense más, que la gente reflexione más, que no se vaya por el primer impulso, que no crea lo primero que le dicen. Y eso yo creo que en el fondo es una de las grandes virtudes que deberíamos tomar del ajedrez, y por eso debería ser incluso una materia, si no obligatoria, optativa en las escuelas, para que los alumnos empiecen a entender que pensar es un bonito juego, ¿no? ¡Qué maravilla! Pues vamos a jugar, Pepe. No, yo ya no puedo más. Morsa ya me contagió el virus del ajedrez. Muchísimas gracias, Manuel Morsa, por estar en la Hora Nacional. No, muchas gracias por invitarme. Gracias. Un gran abrazo. Sí, gracias, Pepe. Gracias, maestro. Gracias.